En secreto, salió con Gregory Peck. Ahora sabemos la razón por la cual Ingrid Bergman nació el 29 de agosto de 1915 en Estocolmo, Suecia. Experimentó tanto profundas tragedias como extraordinarios triunfos a lo largo de su vida. Perder a su madre cuando solo tenía 3 años y a su padre a los 13 la dejó huérfana a una edad temprana. Pero incluso en sus años de infancia, Ingrid demostró una resiliencia y determinación que luego definirían su carrera. Se sintió atraída por el escenario desde temprana edad, inspirada por el amor de su padre por la fotografía y el poder de la actuación. Fue este llamado lo que la llevó a asistir a la prestigiosa Real Escuela de Teatro Dramático de Estocolmo, donde se formó con algunos de los mejores instructores de Suecia. Sus comienzos europeos fueron modestos, pero sus sueños y talento eran todo menos eso. La carrera de actuación de Bergman floreció por primera vez en Suecia, donde protagonizó películas que rápidamente la establecieron como una joven actriz prometedora con belleza y profundidad. A diferencia de muchas estrellas de la pantalla de su época, se negó a limitarse a papeles glamurosos y superficiales. En cambio, buscó personajes con complejidad emocional que le permitieran demostrar que su arte iba más allá de su sorprendente apariencia. Fue este compromiso con la autenticidad lo que llamó la atención de los productores estadounidenses. En 1939 fue invitada a Hollywood para rehacer su éxito sueco Intermezzo en inglés, marcando su debut estadounidense. Casi instantáneamente, capturó los corazones del público y de la crítica por igual. Lo que la distinguió en Hollywood fue su estilo de actuación natural y discreto, que contrastaba con las interpretaciones más teatrales populares en ese momento. Se hizo conocida no solo por su belleza etérea, sino también por su veracidad en la pantalla, una cualidad que la convirtió en una de las actrices más admiradas de su generación. La década de 1940 se convirtió en una década de oro para Bergman, ya que asumió papeles que grabarían su nombre en la historia del cine. Su actuación en Casablanca en 1942, junto a Humphrey Bogart, sigue siendo una de las parejas más icónicas del cine, y la película en sí se ha convertido en un clásico atemporal. Más tarde protagonizó Gaslight en 1944, que le valió el primero de sus 3 premios de la Academia, lo que demuestra su rango y profundidad como actriz. Otras actuaciones destacadas en los thrillers de Alfred Hitchcock, Spellbound, 1905, y Notorious, 1946, consolidaron aún más su estatus como una protagonista con misterio y gracia. Durante este periodo, se convirtió en un símbolo de la elegancia de Hollywood, pero también de la sofisticación internacional, encarnando tanto el glamour como la vulnerabilidad emocional de una manera que el público encontró irresistible. A mediados de la década de 1950, Bergman protagonizó uno de los regresos más notables en la historia del cine. Al regresar a Hollywood, ofreció una poderosa actuación en Anastasia, 1956, que le valió otro premio de la Academia, y restauró su reputación como una de las grandes actrices de su tiempo. A partir de entonces, continuó equilibrando proyectos internacionales con películas estadounidenses, construyendo una carrera que abarcó continentes, idiomas y décadas. Su versatilidad fue incomparable, ya que pasó sin esfuerzo de dramas históricos a thrillers, de estudios de personajes íntimos a grandes epopeyas. Más tarde en su vida, ofreció una conmovedora actuación en Asesinato en el Orient Express en 1974, que le valió un 3er premio de la Academia, lo que demuestra que su arte perduró incluso cuando surgieron nuevas generaciones de actrices. Uno de sus triunfos finales fue interpretar a la legendaria Golda Meir en la película para televisión A Woman Called Golda, 1982, por la que recibió premios Emmy y Globo de Oro. La vida personal de Ingrid Bergman fue a menudo tan dramática y cautivadora como las películas que protagonizó, y sus 3 matrimonios reflejaron diferentes fases de su vida, carrera e imagen pública. Su primer matrimonio fue con Peter Aron Lindström, un dentista sueco y más tarde neurocirujano, con quien se casó en 1937. En ese momento, Bergman todavía estaba en las primeras etapas de su carrera como actriz en Suecia, y Lindström le brindó una sensación de estabilidad y normalidad en medio de su creciente fama. Juntos tuvieron una hija, Pia Lindström,
que nació en 1938. A medida que la carrera de Bergman se expandió internacionalmente y se adentró en las películas de Hollywood, su matrimonio con Lindström comenzó a sufrir largas separaciones, ambiciones conflictivas y las abrumadoras presiones del estrellato. A fines de la década de 1940, su relación estaba profundamente tensa, y sus diferencias se hicieron más evidentes cuando Bergman comenzó a trabajar en el extranjero durante largos periodos. Su matrimonio finalmente terminó en divorcio en 1950, una separación que coincidió con uno de los capítulos más controvertidos de la vida personal de Bergman. Casi inmediatamente después de su divorcio de Lindström, Bergman se casó con Roberto Rossellini, el director de cine italiano con quien había comenzado una aventura altamente publicitada. Su relación se convirtió en un escándalo mundial, en gran parte porque Bergman no solo estaba casada en ese momento, sino también porque quedó embarazada antes de que su divorcio de Lindström fuera finalizado. En la conservadora América de la posguerra, esto se consideró un comportamiento escandaloso, y Bergman enfrentó duras críticas. Incluso fue denunciada en el Senado de los Estados Unidos como una poderosa influencia para el mal. A pesar de la reacción violenta, Bergman y Rossellini se casaron en 1950, embarcándose en una asociación tanto profesional como personal. Ella protagonizó varias de sus películas, incluyendo Stromboli, 1950, Europa 51, 1952 y Journey to Italy, 1954, que se convirtieron en hitos del neorrealismo italiano. La pareja tuvo 3 hijos juntos: su hijo Renato Roberto Ronaldo, Gusto Jeppe Robin, y las hijas gemelas Isabella e Isota, nacidas en 1952. Su matrimonio, sin embargo, fue a menudo tumultuoso. La naturaleza dominante de Rossellini, las frecuentes infidelidades y las presiones de combinar el trabajo con el matrimonio llevaron a una creciente discordia. Después de 7 años tormentosos, su relación se derrumbó y se divorciaron en 1957. Bergman contrajo su tercer matrimonio al año siguiente, cuando se casó con Lars Schmidt, un productor teatral sueco que ayudó a llevar numerosas producciones teatrales al público de Europa y América. Casados en 1958, su relación fue más estable que sus uniones anteriores, proporcionando a Bergman compañía y apoyo mientras continuaba su carrera en el escenario y la pantalla. Schmidt estaba profundamente involucrado en el mundo del teatro y compartía la pasión de Bergman por las artes escénicas, lo que lo convirtió en un socio que comprendía las exigencias de su profesión. Su matrimonio duró 17 años, significativamente más que sus anteriores, pero finalmente también se distanciaron. La pareja se divorció en 1905, aunque, según los informes, mantuvieron una relación amistosa después de su separación. Durante muchos años, los susurros rodearon la vida personal de Ingrid Bergman, especialmente durante la edad de oro de su carrera en Hollywood. Entre los rumores más intrigantes se encontraba su breve pero apasionado romance con Gregory Peck. Ambos eran estrellas adoradas internacionalmente conocidas por su talento, carisma y la capacidad de dar vida a personajes inolvidables en la pantalla. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabía en ese momento era que Ingrid y Gregory compartían una relación secreta que se mantuvo deliberadamente oculta al ojo público. No fue hasta mucho más tarde que la propia Bergman, en reflexiones sinceras, admitió que, de hecho, había algo más que respeto profesional entre ellos. Bergman explicó la delicada situación con una honestidad que desde entonces se ha convertido en parte de su mística. Gregory fue uno de los hombres más amables que he conocido, pero sabíamos que el mundo no estaba listo para que estuviéramos juntos, confesó una vez. En ese momento, ambas estrellas estaban casadas, y el rígido sistema de estudios de Hollywood hacía que los escándalos fueran casi imposibles de sobrevivir. Los estudios invirtieron fuertemente en proteger las imágenes saludables de sus estrellas, y cualquier indicio de incorrección podría poner en peligro las carreras. No era un momento en el que se pudiera vivir abiertamente. Si la prensa lo hubiera sabido, las consecuencias habrían sido terribles, dijo. Esta simple pero poderosa declaración revela el peso del secreto que tuvieron que llevar mientras equilibraban sus carreras y reputaciones.
La química entre Bergman y Peck se encendió por primera vez durante el rodaje de Spellbound en 1945, dirigida por Alfred Hitchcock. Sus papeles exigían una intimidad que difuminaba la línea entre la actuación y la realidad. Nos sentimos atraídos el uno por el otro, de maneras que se sentían completamente naturales, recordó Bergman. A veces la pantalla refleja lo que está sucediendo en la vida, y con Gregory la conexión era innegable. Sus actuaciones irradiaban autenticidad que el público percibía, pero solo ellos dos sabían cuánto de esa pasión provenía de la emoción real. Tanto Bergman como Peck estaban atrapados entre el deber y el deseo. Peck tenía una esposa, Greta Kukkinan, con quien se había casado en 1942, y Bergman estaba casada con Peter Lindström, con quien tenía una hija pequeña, Pia. Sus vidas privadas crearon barreras que ninguno estaba preparado para destruir, a pesar de los profundos sentimientos que compartían. Bergman admitió más tarde: «Hay momentos en la vida en que tu corazón quiere saltar, pero tu conciencia te detiene». Gregory y yo tomamos una decisión, no porque no nos importara, sino porque nos importaban demasiado las consecuencias. Esta revelación muestra cómo su aventura fue menos sobre pasión imprudente y más sobre anhelo contenido, definido por los códigos morales y las responsabilidades personales de la época. El secreto añadió una belleza casi trágica a su relación. Robaban momentos tranquilos en el set, intercambiando miradas y conversaciones que tenían más peso que las palabras. Nos reímos mucho juntos. A veces la risa era la única forma de ocultar lo que realmente sentíamos, dijo Bergman. Sin embargo, fuera de los confines del estudio, volvían a sus papeles como marido y mujer en sus respectivos hogares, manteniendo sus emociones fuertemente ocultas. Mirando hacia atrás, Bergman reflexionó sobre lo fugaz pero inolvidable que fue ese capítulo de su vida. «Gregory siempre tendrá un lugar especial en mi corazón», confesó años después. «No pudimos continuar, y tal vez eso fue lo mejor, pero esos días estuvieron llenos de ternura que nunca olvidaré». Sus palabras sugieren una mezcla de melancolía y aceptación, reconociendo tanto la imposibilidad de su situación como la belleza de lo que compartieron brevemente. El secreto que rodea su romance revela mucho sobre Hollywood en la década de 1940. Se esperaba que las estrellas mantuvieran imágenes de perfección, y los deseos privados a menudo tenían que ser enterrados bajo capas de control. Para Bergman, quien luego enfrentó un escándalo durante su relación con el director italiano Roberto Rossellini, la aventura oculta con Peck presagiaba las luchas que soportaría al elegir el amor por encima de la reputación. Sin embargo, en el caso de Peck, la aventura siguió siendo un recuerdo silencioso, guardado bajo llave hasta que permitió que surgiera un vistazo de la verdad. En última instancia, el romance secreto de Ingrid Bergman y Gregory Peck nunca estuvo destinado a durar, pero añade una dimensión conmovedora a ambos legados. Fue una historia de dos estrellas luminosas cuyas vidas se entrelazaron brevemente de una manera tan genuina como prohibida. El respeto y el afecto que mantuvieron el uno por el otro, incluso después de que terminara la aventura, dice mucho sobre su vínculo. Los comentarios sinceros de Bergman nos dan no un escándalo, sino una historia humana de moderación, deseo y las complicadas decisiones que conlleva la fama. Durante la temporada de The Constant Wife en Londres, a principios de la década de 1970, la vida de Ingrid Bergman dio un giro dramático y devastador. En la cima de su carrera teatral y aún amada en todo el mundo por sus inolvidables actuaciones en Casablanca, Gaslight e innumerables otras, Bergman hizo un descubrimiento que alteraría el curso de sus años restantes. Encontró un bulto duro debajo de su seno izquierdo. Al principio, trató de mantener la calma, continuando sus actuaciones con su gracia y profesionalismo habituales. No quería alarmar a quienes la rodeaban ni distraer del trabajo, ya que siempre había sido una profesional consumada que creía en seguir adelante a pesar de las dificultades personales. Sin embargo, sabía en su corazón que el bulto no debía ignorarse.
El 15 de junio de 1974, ingresó en una clínica de Londres donde le extirparon quirúrgicamente el bulto. Para muchos de sus admiradores, la idea de que su ídolo de la pantalla soportara un procedimiento médico tan grave habría sido impensable. Pero Bergman lo enfrentó con silencioso coraje, negándose a dejar que su enfermedad dictara cada uno de sus movimientos. Su calvario, sin embargo, estaba lejos de terminar. Mientras trabajaba en Sonata de Otoño de Ingmar Bergman, la intensa y emocionalmente agotadora película que la emparejó con Liv Ullmann y le dio al mundo una de sus mejores actuaciones, descubrió otro bulto. Este descubrimiento fue particularmente conmovedor porque Sonata de Otoño trataba temas de envejecimiento, mortalidad y relaciones familiares tensas, temas que la propia Bergman estaba enfrentando en su vida privada. A pesar del costo físico y emocional, voló de regreso a Londres una vez más para someterse a una cirugía. Estos no fueron años fáciles. Las repetidas batallas contra su enfermedad fueron agotadoras, pero Ingrid Bergman se negó a dejar que el cáncer silenciara su arte. Casi inmediatamente después, comenzó los ensayos para la obra Waters of the Moon en 1978. Para muchos parecía notable que después de tanto dolor y cirugía todavía pudiera llevar su magnetismo al escenario. Pero Bergman siempre vio la actuación como su vocación. Una vez dijo que subir al escenario le daba fuerza, como si el foco en sí mismo pudiera hacer retroceder la oscuridad que se acumulaba en su vida privada. A pesar de la implacable progresión de su enfermedad, Bergman continuó asumiendo trabajos desafiantes. En 1981, cuando se le ofreció la oportunidad de interpretar a Golda Meir, la ex primera ministra de Israel, no dudó. La miniserie de televisión A Woman Called Golda se convirtió en una de sus actuaciones tardías más admiradas, no solo por el peso político e histórico del papel, sino también porque la propia Bergman encarnaba la misma resiliencia, dignidad y fortaleza que la mujer que retrataba. Para entonces, su enfermedad estaba avanzada y sabía que cada día era una batalla, pero insistió en completar el papel, dando al público un último vistazo de su brillantez. Cuando el proyecto terminó, Bergman finalmente se permitió dar un paso atrás. Se retiró silenciosamente a su apartamento en Cheney Gardens, Londres, un lugar que se convirtió en su santuario mientras se sometía a quimioterapia. Incluso en el aislamiento, siguió siendo objeto de fascinación pública. Los fotógrafos se reunieron fuera de su edificio, acampando en la acera con la esperanza de capturar imágenes de la legendaria actriz en sus últimos días. Sin embargo, Bergman, siempre consciente de su dignidad, se abstuvo de acercarse a la ventana delantera. No quería que su estado debilitado se convirtiera en un espectáculo. Deseaba ser recordada como la mujer luminosa que había cautivado al público durante décadas. Mientras tanto, su enfermedad continuó devastando su cuerpo. El cáncer se extendió a su columna vertebral, colapsando su duodécima vértebra, dejándola con un dolor constante. Su pulmón derecho dejó de funcionar por completo, y solo una pequeña porción de su pulmón izquierdo permaneció utilizable. Respirar, moverse e incluso las simples tareas diarias se convirtieron en desafíos formidables, pero los enfrentó con el mismo estoicismo silencioso que había definido su vida. Finalmente, el 29 de agosto de 1982, a la medianoche, Ingrid Bergman falleció en Londres. En un giro conmovedor del destino, su muerte ocurrió en sus 67 cumpleaños, como si su vida hubiera completado un círculo en un momento simbólico final. El mundo lamentó no solo la pérdida de una gran actriz, sino también la pérdida de una mujer que había soportado escándalos, exilio, triunfo y enfermedad con una gracia inquebrantable. Para sus admiradores, su muerte marcó el final de una era. Había vivido su vida con intensidad, con coraje y con el tipo de dignidad que aseguró que su legado perduraría mucho después de su fallecimiento.